Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 263 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Cuando alguno pretenda. Papá, es una frase que tiene mucho sentido para los costarricenses, pero necesitamos explicárselas a otros hispanoparlantes. ¿Cómo estás? Ajá, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, me Ujú. alegro. Se la explicamos. Bueno, muy bien. El título de este artículo procede de la letra del himno nacional de Costa Rica, que dice, cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo, valiente y viril, la tosca herramienta en arma trocar. Es un canto muy bélico de cuando se escribió esa letra, que no es la única que ha tenido el himno nacional, ¿verdad? Ha tenido, creo que tres letras. Sí, sí, sabías, ¿verdad? Que ha tenido tres letras. Ujú. Esta es la última. Y a pesar de nuestro pacifismo y de la abolición del ejército y tal, pues sigue conteniendo ese elemento un poco como una llamada a la acción bélica, porque uno, uno no troca las herramientas por arma para andar vigilando por la noche, ¿no? Sino que supongo que las troca por arma para combatir. Pero bueno, eso creo que es una metáfora. En el himno tal vez no era una metáfora. Ahora en nuestro tiempo sí, creo que es una metáfora. Nos cuesta mucho entender cómo hay que llegar a las armas para enderezar cualquier cosa. Bien, ¿cuál es la historia que hay aquí detrás de esto? Creo que hay una buena oportunidad en estos tiempos de decir que en muchos países está ocurriendo una centralización de poder, que el populismo está metiéndole mano a una democracia que ha sido durante mucho tiempo ejemplar, que en muchos países se observan grupos que tienen, no sé si un cierto desdén o una menor valoración por la democracia. Y entonces se puede escribir y conversar sobre estos países sin decir que en nuestro país observamos también una sintomatología que no suena todas las alarmas, pero que sí debería hacernos sentar en el borde de la silla, sobre todo para medir nuestra intencionalidad, para medir nuestra disponibilidad de accionar como ciudadanos en el caso de que hubiera una debilitación de la democracia, una debilitación exógena de la democracia que puede ocurrir. ¿Cómo se debilita exógenamente la democracia? Bueno, la democracia es, a mí me parece que el producto de un pueblo o de unos votantes que operan sobre una determinada institucionalidad. Si los votantes se descuidan, el vigor de la democracia disminuye y a eso le llamaríamos un debilitamiento eh, endógeno de la democracia. Un debilitamiento exógeno sería que alguien estuviera interviniendo, manipulando para debilitar instituciones democráticas, etcétera. Sin, sin ánimo alarmista, con ánimo solamente previsor, me parece que es una preocupación de la cual podríamos conversar.
de qué ocurriría, qué haríamos en el caso de que observáramos esfuerzos deliberados por debilitar la democracia o descuidos no deliberados de los votantes, del pueblo y tal, que hacen que la democracia pierda robustez, porque hay democracias vibrantes. Eh, Históricamente, como mi historia ya es larga, yo he visto eh, etapas, momentos, situaciones en las cuales nuestra democracia era más vibrante de lo que es ahora. Para decirlo en términos aritméticos, donde la abstención de los votantes no era tan alta como en las últimas votaciones. Eh, en términos ya menos aritméticos, cuando había unas instituciones que considerábamos intocables: Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial, soberanía de la Asamblea, eh, división de poderes. Entonces, cuando vamos viendo por ahí que esas cosas ya no son tan ya no son tan respetables como eran en el pasado, podemos hablar de una sintomatología de debilitamiento de la democracia. Y la cuestión es, bueno, ¿estaríamos dispuestos a trocar la herramienta por el arma, hablando metafóricamente? ¿Estaríamos dispuestos a salir de nuestro confort individual o familiar para hacer cosas para el rescate del vigor de la democracia? Es algo que creo que tenemos que planteárnoslo sin prisa, tenemos que planteárnoslo con honestidad y bueno, a lo mejor tenemos que encontrar cuáles son las razones sistémicas según las cuales se ha venido debilitando nuestro compromiso con la democracia. Muy bien. Sí, nuestro himno actual es un himno con un ritmo de marcha, ¿verdad? Sí. Es un ritmo Ujú, marcial, em, característico de fuerzas militares. ujú, Y fue escrito y compuesto un siglo antes de que aboliéramos el ejército. ujú, Lo que nunca pensamos, o no sé si lo pensamos, tal vez sí, es si era meritorio cambiar el himno cuando cambió la, la militarización en Costa Rica, ¿verdad? Cuando pasamos a ser un país desmilitarizado, pues entonces podemos haber reconsiderado la letra. Pero lo cierto del caso es que nuestra cultura no era desmilitarizada solo porque se abolió el ejército, ¿verdad? Hubo que dejar pasar unos años y unas generaciones. Y ahora, tres, cuatro generaciones después, somos una cultura desmilitarizada, ¿verdad? En este país, ninguna persona nacida en Costa Rica sabe desarmar un fusil. Y ya, punto. Ahí se acaba el cuento. Entonces, en cuál arma vamos a trocar nuestra herramienta? Obviamente que también era una alusión a una cultura absolutamente agrícola y además agrícola de subsistencia. No había comercio, o no había tanto comercio como hay hoy. em, y todo el país era así, ¿verdad? Un país, una nación muy pequeña, ¿verdad? Con una educación muy básica y con un himno nacional de, de grandeza, ¿verdad? Entonces, sí sería interesante revisar, bueno, revisar la letra del himno, no. Lo que quiero decir es, ¿cómo sería la letra de un himno nacional para Costa Rica si la escribiéramos hoy? No pensando en la Costa Rica que somos hoy, sino pensando en la Costa Rica que querríamos ser dentro de 100 años, porque cuando escribimos la letra de este himno, pasaron, en serio, que creo que fueron 92 años o 94 años
hasta que se abolió el ejército, entonces muchos términos y el mismo ritmo de del himno perdieron sentido, ¿verdad? Nunca vamos a ir a marchar con armas para enfrentarnos militarmente contra un enemigo. Creo que estamos muy lejos de eso. Pero sí podríamos pensar en una Costa Rica que dentro de 100 años fuera luz para un mundo en tinieblas, porque creo que hemos sido luz para un mundo en tinieblas en muchos episodios de la historia, ¿verdad? Desde la abolición de la esclavitud y el establecimiento de la educación pública y la creación de la seguridad social universal. Para nosotros eso es un bostezo, como dicen. Es aburridísimo hablar de esos temas porque son las conversaciones que tenían nuestros abuelos. Y sin embargo, representamos una, un segmento tan pequeñito de la población del mundo que tiene esas características. Bueno, yo diría, ningún otro país del mundo tiene las características que tiene Costa Rica respecto a educación pública, seguridad social, conservación ambiental, desmilitarización y energías renovables, por escoger cinco así al azar, ¿verdad? Pero hay otros 15 atributos que hacen único a este país por las decisiones que se tomaron de cómo nos veíamos o cómo queríamos vernos a futuro. Habíamos hablado un día de estos acá, no sé si fue la semana pasada, pero vale la pena reiterarlo, sobre una visión que que tuvo don Enrique Obregón, un análisis en realidad de don Enrique Obregón, que en paz descanse. Diría yo que don Enrique es el último gran estandarte, portador del estandarte de la socialdemocracia clásica, ¿verdad? Sí. Ujú, Una ideología enfocada en el estímulo de la producción y del cuidado de la vulnerabilidad socioeconómica de las personas. Entonces, al final, en ese tándem, en ese balance, termina siendo un desarrollo nacional muy de centro. Y creo que Costa Rica por décadas se ha desarrollado muy hacia el centro, desde el centro, por el centro. Y don Enrique decía que la verdadera revolución de 1948 no fue una revolución militar, no fue una revolución política, no fue una revolución ideológica, fue una revolución cultural. Y a partir de esa revolución inició un cambio en la creencia que tenía cada padre y madre de familia de que sus hijos podían llegar a ser algo más que lo que ellos eran, ¿verdad? Algo más que un campesino, algo más que un agricultor. Y en efecto, esa ha sido la historia de Costa Rica desde ese episodio. Yo no estoy tan seguro de que esa haya sido la intención. Honestamente, ujú, no lo sé, ¿verdad? No conozco la obra literaria de don Pepe ni el fundamento del espíritu de sus políticas, pero sí sé que era una persona que estudiaba la socialdemocracia, a donde estaba la socialdemocracia como concepto filosófico a nivel mundial en la primera mitad del siglo XX. Entonces, la Costa Rica que don Pepe se imaginó, si era una Costa Rica muy diferente a la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo tendría que ser la ideología reinante, el ideario de visión de la Costa Rica que querríamos ser dentro de 100 años, ¿verdad? Y dentro de 50, y dentro de 20, y dentro de 5, porque no vamos a llegar a ser la Costa Rica que queremos ser dentro de 100 años ni dentro de 50 si no empezamos cambiando un poquito a poco por donde vamos hoy, ¿verdad? Que por donde vamos hoy se ha degradado la educación pública, se ha degradado la sociedad, ujú. la seguridad social, se ha degradado la conservación ambiental o ha aumentado la contaminación, etcétera. Y nada más para cerrar esta intervención con un argumento de la física, yo siento que la historia es como un péndulo, ¿verdad? Y el péndulo tiene una velocidad a la cual se desplaza de un lugar a otro y cuando se queda sin energía, entonces por la mera fuerza de gravedad o por alguna otra fuerza que lo impacte,
cambia de dirección, ¿verdad? Y la dirección que tiene el péndulo en Costa Rica y en otros países como en Estados Unidos no es una dirección que empezó a cambiar recientemente, es una dirección que viene cambiando desde hace décadas. En Estados Unidos, el otro día leía un libro, creo que lo mencioné aquí, un libro que se llama Abundancia de Ezra Klein y Derek Thompson, Ujú, y ellos dicen que el péndulo empezó a oscilar en otra dirección desde 1970 en Estados Unidos, ¿verdad? Y ujú, esa fuerza de ese péndulo que se sigue fortaleciendo en su envión en esa dirección contraria, tiene su máxima manifestación en la administración Trump, ¿verdad? ujú, Entonces, es un oscilar del péndulo que tiene 50, 60 años de gestación. ujú, Y ahí siento yo que tenemos que poner en perspectiva también cuánta fuerza podemos accionar contra el péndulo para que suceda qué con él, ¿verdad? Si viene con una exacto. fuerza Ujú, que es, ujú, bueno, lo que se llama en física la inercia, ¿verdad? Es una ujú, fuerza que no se va a detener hasta que se agote esa fuerza. Y como no estamos ujú, en el espacio exterior, entonces en algún momento, por alguna razón, por gravedad o por viento o por algún otro factor, se va a detener y ujú. va a tener otra dirección. Pero bueno, tal vez lo ilustramos un poquito más adelante. Muy bien. Eh, me resulta sugestivo algo de lo que empezaste a decir de cuando hablábamos del cambio de la herramienta por el arma, que decías tú que ese himno que aquí acabo de consultar, el himno nacional, la música es de 1852. eh, Va a cumplir 200 años dentro de 27, ¿verdad? Y la letra ha tenido varias letras. Ha tenido varias letras. La letra es de 1903, o sea, 51 años después de la música. Y ha tenido, creo que tres letras. Por cierto, eh, yo recuerdo algunas líneas de las letras que tuvo el himno, porque alguna vez, un 15 de septiembre, en la escuela nos hicieron aprendernos la- las letras viejas del himno nacional, ¿verdad? Bueno, ok, pero entonces decías tú de cómo cuando el himno nacional alude al trueque de la herramienta por el arma, estamos hablando de trocar herramientas agrícolas. Yo nunca me imaginé otra cosa que no fuera un machete y un rastrillo o una cosa así, ¿verdad? Claro, herramientas. No pensábamos en cambiar ahí una orilladora de gasolina, trocarla por armas, ¿verdad? Y ve que qué bonito que las narraciones que hay de 1889, del 7 de noviembre de 1889, cuando se dice que verdaderamente se consolidó la democracia costarricense, los campesinos que se fueron viniendo poblados, eh, de los poblados alejados del centro de San José, de Villa Colón, de Acerrí, de Coronado, los campesinos que fueron bajando a presionar por el respeto al orden electoral, venían con sus herramientas de labranza. Supongo que traían el cuchillo, por si acaso, porque una pala es muy difícil manejarla en una conflagración pública. Seguro venían con sus herramientas esas de labranza, ¿verdad? Y ve qué interesante. Decías tú, decías que si se habría pensado, o seguro no se pensó, dijiste, que cuando el país asumió la posición pacífica, abolió el ejército y tal, si se pensó en ese tiempo en la letra del himno nacional.
en ese tiempo la letra del himno nacional era como una inyección de adrenalina, porque, bueno, era el año 48 y habían pasado muchas cosas, sobre todo varios años de una excitación patriótica de los dos lados. Entonces, el himno hubiera sido como intentar cambiar el Padre Nuestro. Eh, ¿Cómo sería el himno? Planteabas, qué bonita pregunta, me parece muy sustanciosa. ¿Cómo sería el himno si quisiéramos ser coherentes con nuestro pacifismo? Yo creo que si quisiéramos ser coherentes con nuestro pacifismo, hoy el himno sería la patriótica costarricense. Pero tú vas más allá y dices, no, no, ¿cómo sería el himno, digamos, en el 2050 o en el 2075? Eh, y es bien interesante cómo debería ser para que no sintiéramos en el año 2075 la disonancia que podría uno sentir ahora y decir, qué raro, esta música tan marcial, esta letra que habla del combate y las armas y no sé qué, siendo pacifistas. ¿Cómo sería en el año 2075? Esa es una pregunta, un elemento de reflexión bien importante y creo que eh, es válido planteárselo. ¿Cómo querríamos que fuera el himno? Bueno, ¿cómo querríamos que fuera el país? Y si le estaríamos cantando al país de 2050 o de 2075, ¿cómo querríamos que fuera ese país para ponerlo en la letra del himno? Y es un pensamiento prospectivo, bien llamativo y que me parece que sería un buen reto que pensáramos de esa manera. ¿Por qué? Porque me parece que ahí hay un truco cognitivo interesante. Si a uno le dicen, ¿usted cómo se imagina el país? Lo vamos a empezar a definir con palabras, lo vamos a empezar a definir posiblemente recurriendo a cambios que le haríamos a la constitución política. Pero si nos piden que cambiemos el himno, ojalá que cambiáramos la música, porque la música es puro símbolo, ¿cómo la querríamos? ¿Cómo reflejaríamos si alguien estuviera haciendo esa tarea y dijera, ¿cómo podría yo reflejar la armonía de la población? ¿Cómo podría reflejar la equidad? ¿Cómo podría reflejar el impulso de desarrollo personal? ¿Cómo podría reflejar la gestión deliberada del mejoramiento? Y yo no sé cómo se puede reflejar eso musicalmente, pero al manifestar las necesidades que querríamos que esos símbolos nacionales reflejaran dentro de 25 o 50 años, sería una forma, eh, creo yo, que más fluida de llegar a ideas sobre cuál podría ser un gran acuerdo nacional. Además, una manera artística de gestionar ese acuerdo, ¿verdad? Usualmente ese acuerdo lo gestionamos desde un lugar de, de política, de masculinidad, ¿verdad? De contención, de crear reglas y más bien me parece que debería de ser algo que inspire confianza, que se sienta fértil, donde uno pueda sembrar sus semillas y que esas también germinen, ¿verdad? Creo que cualquier intención de bien y de bienestar, bien intencionada y de buena fe, es una semilla que germinará. Entonces, si nosotros hiciéramos el ejercicio de imaginarnos que la creación artística de una letra para un nuevo himno nacional hipotético, ¿verdad? Eh, fuera equivalente a hacer un huerto y uno invitara a quien tuviera interés
en sembrar semillas de bien, de bienestar, bien intencionadas y de buena fe. Eh, Me parece que ese, además de ser un ejercicio artístico, sería un ejercicio de eh, creación de comunidad eh, alternativo, muy diferente, ¿verdad? No hay un enemigo común. Al contrario, aquí lo que queremos es la mayor diversidad, la mayor abundancia, el mayor florecimiento, etcétera. A propósito que menciona abundancia, estaba pensando en cuáles serían los elementos que yo incorporaría en ese ejercicio. Y el primero que anoté fue el de la abundancia, justo porque acabo de mencionar el nombre del libro, pero cuando yo compré el libro para leerlo pensé que iba a tratarse de otra cosa. Y al final, pues sí, es sobre abundancia, pero no sobre abundancia como me gustaría concebirla en nuestro país, ¿verdad? Una abundancia de recursos y vamos a ver, de recursos naturales, de talento de las personas, de oportunidades, de incentivos que nos ayuden a atrevernos, a ir un poquito más allá, a explorar con curiosidad cómo lucirían nuestros sueños si los logramos materializar, y que tengamos ese atrevimiento sabiendo que el fracaso es un aprendizaje y que ese aprendizaje nos da madurez y crecimiento para volverlo a intentar, porque esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Nuestra especie es una donde todos los emprendimientos que se han intentado han aportado a los siguientes emprendimientos. Somos una cadena interminable de experimentos, experimentación, experiencias, intentos de emprender largas caminatas o largos sembradíos o eh, canales o obras de infraestructura, canales para traer agua, ¿verdad? Eso es lo que ha sido nuestra humanidad, una colección de esos episodios. Entonces me gustaría imaginarme un país de abundancia. Me gustaría imaginarme un país de bienestar, donde cada uno va gestionando lo que considera que es bueno para sí y para los demás, ¿verdad? Y que en esa gestión de mejoramiento del bienestar personal se impacte de manera positiva el bienestar de los demás. Me gustaría que fuera un país de refugio, que fuéramos más intencionales en decirle al mundo, aquí este es un jardín de paz, pero no por cómo se vive, sino por cómo se respeta desde afuera, que alguien decida venirse para acá o que alguien haya nacido aquí, ¿verdad? Y por supuesto, el tema de la paz, que no es un asunto de banderitas blancas, ni es un asunto de sonrisas y abrazos, sino es un asunto de método, ¿verdad? Y de la capacidad que Sí, sí. tenemos los seres humanos para transformar nuestras incompatibilidades de manera creativa, o sea, necesitamos del ingenio humano, de manera empática, o sea, necesitamos de esa capacidad de conexión que biológicamente ya traemos, de sentir en carne propia lo que le afecta al otro, y de manera armoniosa, ¿verdad? Y eso quiere decir que al transformar una incompatibilidad, no estamos provocando otras nuevas, Ujú, sino que las estamos transformando y toda la energía que generaba la incompatibilidad se convierte en un flujo en una dirección común, ¿verdad? Esa creo que es la receta para el desarrollo. Los países desarrollados que conocemos hoy no tenían el nivel de desarrollo que tienen hoy hace 80 años, ujú, ¿verdad? Muchos de ellos estaban en un nivel de devastación por la guerra peor a como nos podemos imaginar hoy al peor país de nuestro continente. Y sin embargo, tuvieron la capacidad
de transformar sus incompatibilidades de manera creativa, empática y armoniosa. ujú, Entonces me encantaría que así fuera la Costa Rica que me imagino, y le pongo fecha a esa Costa Rica, es la Costa Rica del 2103. Cuando dijiste que el himno, que la letra última del himno, la letra actual es de 1903, dije, "Ah, mira, no, no son 100 años antes de la desmilitarización, son 45 años antes de la desmilitarización, lo cual nos pondría en perspectiva al año 2070. Pero sobre todo pensé que en el año 2103, mi hija Inga va a tener más o menos la edad que tienes hoy. ujú, Entonces, ¿cómo me gustaría que fuera a mí esa Costa Rica que nunca voy a conocer para mi hija Inga cuando tenga tu edad? ujú, Entonces, 2103 ujú. es la fecha que le pongo a la letra de ese himno. Muy bien. Hiciste un ejercicio bien interesante de cuáles serían los rasgos de ese país que quisiéramos dibujar en la fantasía. Y la fantasía, eh, para alguien que tenga eh, formación musical, debería ser en una melodía. Y para alguien que tenga una formación de arte abstracto, debería ser representable en imágenes abstractas. Pero el pensamiento que me llega es el siguiente. Mira, y creo que ese pensamiento lo que nos va a demostrar es que es posible pensar de esta manera en el país y es posible lograr de esta manera un país así. A mí me maravilla lo que ocurre en un grupo. Un grupo es un fenómeno social interesantísimo. Tú dices, bueno, eh, voy a buscar a 10 amigos, o voy a buscar a 10 estudiantes, o voy a buscar 10 de las personas que nos están oyendo y que dijeran, bueno, yo quisiera que nos ayudara a hacer ese experimento que usted contó ahí, y con mucho gusto, vienen 10 personas, eso sí, nada más, 10 personas. Llega un grupo, esas 10 personas desconocidas, se sientan en torno a una mesa y mira, son 10 seres humanos, 10 bultos, 10 cuerpos, 10 historias, pero ahí están estériles. Si están sentados ahí, mientras no hagan nada, mientras no digan nada, mientras no propongan nada, desde un punto de vista de dinámica social, son nada. Ese mismo grupo, alguien sin mucha conceptualización, podría irlo conduciendo a través de cosas que tú has mencionado ahora y convertirlo de, de esa nada social en un dinamo social. Dices tú, bueno, es que estoy pensando en abundancia y abundancia de recursos. Ok, en el momento en que dices, bueno, ustedes 10, ¿qué aportarían? Ustedes, si en este momento tuvieran que hacer algo que piensen que les sale muy bien, ¿qué es lo que elegirían hacer? Y entonces uno diría, bueno, yo puedo dibujar, y otro diría, yo puedo hacer cálculos matemáticos, otro diría, pues yo puedo freír huevos. Y entonces ese grupo de personas más o menos inertes a la pregunta de cuáles recursos aportarían, pues se nos convierten ya en una, están mostrando una dimensión dinámica de acción, lo que saben hacer, lo que les gusta hacer, lo que les sale bien. Les podríamos preguntar qué talentos tienen y qué pueden aportar. Y uno diría,
Bueno, yo soy bueno para explicar. El otro diría, hombre, yo soy muy bueno para descubrir las cosas importantes de lo que el otro explica. Y el otro dice, pues yo soy muy bueno para arreglar dudas de los que están por ahí, que no entendieron algo, o para ponerlos de acuerdo en lo que no están de acuerdo. Estamos haciendo el inventario de talentos. Luego vendría, dijiste tú, hablaste de recursos, hablaste de talentos, de oportunidades y estabas refiriéndolo a la abundancia. Hagamos aquí eh, una búsqueda para tener oportunidades abundantes. Cuando a un grupo le dices, "¿Y ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos contarnos historias, podríamos dibujarnos unos a otros, podríamos escribir acertijos y irnos proponiendo unos a otros. Estamos utilizando la creación de oportunidades. El grupo ahí inerte, recién llegado, que no era nada, en este momento, en cuanto piensa en oportunidades, ya encuentra desafíos, encuentra eh, cosas que le resultan importantes de hacer. Mencionaste algo que es bien valioso y es que habría que decir, lo que tú mencionaste fueron los incentivos, habría que decir qué cosa de lo que podríamos hacer, de lo que podríamos aportar y tal, obtendría qué tipo de incentivo de parte del grupo. Porque un grupo sin incentivo, se dice que nos movemos por incentivos. Cuando, cuando alguien cuenta un chiste y todos se ríen, hay una segunda persona que quiere contar el chiste para que también recibir esa bienvenida de la risa que despierta. Hay que pensar en incentivos y ya de aquí casi que me salgo para las cuestiones macrosociales. ¿Cuáles son los incentivos que mueven a los ciudadanos en un país para que este país pueda llegar a ser en 2003, en 2103, decías tú, ese país que soñamos? Entonces, hay que pensar con cuidado, con agudeza en los incentivos. Un país con los incentivos inadecuados, pues simplemente se estanca. Tú puedes conducir una bicicleta dando pedal y es una máquina maravillosa que transforma movimiento de las piernas en velocidad y en espacio. Pero si la llevas frenada, si no hay incentivos, desde luego que la bicicleta va a rendir mucho menos. ¿En qué sentido un país puede estar frenado? Porque abundancia quiere decir, dijiste, incentivos, además de recursos y además de talentos y tal. Entonces, pregunta para Costa Rica, ¿cuáles son los incentivos que nos están deteniendo, que no existen y nos están deteniendo, y cuáles son los incentivos que nos podrían movilizar? Y luego eh, mencionas tres características de ese país. Yo las aplico a este grupo hipotético en el que estamos pensando. Mencionas la creatividad. Todos somos capaces de ser creativos y la creatividad es un requisito de la innovación, no es toda la innovación, pero es un requisito de la innovación. Entonces, ¿cómo hacemos para que el grupo ese hipotético de 10 personas funcione de una determinada manera? ¿Cómo hacemos para que sea creativo? Hay una serie de reglas para que la creatividad fluya, ¿verdad? La primera regla es que no haya temor. La segunda regla es que el riesgo de equivocarse no te conduzca a la fatalidad, que se valga equivocarse y corregir y tal y cual. Menciona lo de la empatía y se habla bastante de la empatía, pero a lo mejor solo se habla de la empatía porque lo tenemos ahí como una palabra
Entonces la empatía tendríamos que convertirla en una regla de juego, que no fuera solamente una palabra, sino que fuera algo que sabemos practicar y que sabemos qué beneficios produce y que sabemos detectar cuando no estamos siendo empáticos. Y finalmente, y creo que esto yo no sé si sería una consecuencia o algo que debería cultivarse deliberadamente, es la armonía. Y yo entiendo la armonía como el equilibrio, lo entiendo como un balance entre, por ejemplo, un balance entre fines. Uno no puede esmerarse solamente en perseguir un fin, sino que tiene que armonizarlo con otros fines que son eh, no solo compatibles, sino a veces necesarios, eh, coactuantes con el fin principal en que estás pensando. Bueno, creo que lo que he hecho es tomar una serie de elementos de cómo eh, podríamos pensar en el país del futuro y convertirlos, ejemplarizarlos en un grupo que se reúne por primera vez y lo que se podría hacer con ellos. Me gusta mucho el método, el instrumento y lo que me gusta lo que ha salido. Dos anotaciones breves. Una es que mencionaste temprano el tema de la acción ciudadana y por alguna razón pensé que la acción ciudadana, cuando es colectiva, implica una masa crítica que es una fuerza de transformación de las naciones, ¿verdad? Todos los individuos, todos los ciudadanos podemos hacer algo para aportarle a la causa colectiva, pero cuando muchas personas hacen algo para hacerle un aporte a- en una dirección común a la causa colectiva, ahí es cuando suceden las transformaciones. Lo otro es que también lo hemos conversado antes, la sutil diferencia que hay que hacer entre democracia y soberanía, ¿verdad? Nosotros aquí estamos hablando del ejercicio de cambiar la letra del himno nacional. En este momento podemos elaborar un borrador de letra del himno nacional, llevarla a la Asamblea Legislativa y si se cuenta con los suficientes votos, se cambia la ley del himno nacional, la letra del himno nacional. Pero si se perdiera la soberanía, porque hay control absoluto sobre el poder legislativo, sobre el Congreso, entonces probablemente ni siquiera sería posible tener esta conversación en público, ¿verdad? Arriesgaríamos mucho publicando esta conversación y que alguien se dé cuenta de lo que se nos está ocurriendo, que es cambiarle la letra al himno nacional y que esa podría ser considerada una ofensa nacional y que nos encarcelen o nos expulsen del país, ¿verdad? Nuestra hermana República de Nicaragua, si es que todavía le cabe el título de república, ya no encarcela a los enemigos del régimen, ahora los echa. ¿Verdad? Los echa del país. Váyase de aquí, usted ya no es de aquí. Esa es, bueno, Nicaragua hace mucho perdió la democracia, pero ha perdido la soberanía. El pueblo ya no es soberano ni Mm, por asomo, ¿verdad? Ya no importa si vota o mm, no vota, ya no importan sus ideas, pero por si acaso, mejor no las divulgue porque hay muchos informantes del régimen en la calle, meseros en restaurantes que pueden escucharlo a uno diciendo algo que pudiera ser considerado, interpretado como una afrenta contra el régimen y eso podría causar consecuencias legales o peor. Pero aquí lo dejo esto y continuamos. aquí lo dejamos. Ujú. Ok, que estés muy bien. Bueno, bueno, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.